¿Cómo se puede demostrar la existencia de Dios, o como lo llames, según la lógica? Bueno, esto he tomado unas notas, os voy a comentar. Este es un tema que me apasiona y os voy a contar que este es un debate que, a pesar de muy antiguo, que a pesar de los avances de la ciencia, todavía cobra más, digamos, más actualidad, ¿no? Y sobre todo, además, pues con los avances incluso de la física cuántica, ¿no? Y en realidad, si lo miramos así, la ciencia al final deja de estar en contra, sino que muchas veces hasta lo corrobora, ¿no? De alguna manera, o lo llama de diferente manera, ¿no? Muy bien, entonces, pero ojo, hay que distinguir aquí una cosa. Este es un debate, yo digo, mucha gente cuando le preguntas si crees en Dios te dicen que no, pero realmente a lo que se refieren, como yo lo entiendo, que os digo que esto también es mi opinión, es la religión no es lo mismo que hablar de la existencia de Dios. O sea, tú puedes ser nada religioso, no creer en las escrituras y, sin embargo, no negar la existencia de Dios. O sea, son cosas diferentes, no es lo mismo. O sea, ser religioso, seguir la liturgia, creer en la Biblia o estar en una religión no es lo mismo. Aquí estamos hablando de la existencia en sí de lo que se llama Dios, ¿no? Lo que llamamos Dios. Luego también lo que sí os digo, esto que es por supuesto, es una cuestión de fe y que al final, si os dais cuenta, y esto también es según mi opinión, es que al final la ciencia, todo, se resume o digamos, se simplifica en una creencia. O sea, al final, si 1 más 1 son 2, pues partes de ahí, ¿no? Y también tener en cuenta que la ciencia, y esto lo demuestra la física cuántica, es que todo depende del observador. Entonces, la materia no existe sin ser observada. Entonces, la realidad que creemos real existe solamente para el observador. Por eso hay, digamos, multiversos, como se dice, ¿no? Y eso también se ve también, que cada uno se cree lo que quiere creer, ¿no? Entonces, esto también no deja de ser una cuestión de fe, como la vida misma, y al final a lo que nos lleva es a que la vida no deja de ser, o en gran parte, un misterio. Entonces, también os digo que este debate sobre la existencia de Dios no deja de ser lo que es el reconocimiento en sí, aunque según en un libro de milagros existe Dios porque es algo objetivo. Sí es verdad que el debate en sí es subjetivo porque cada uno dice lo que piensa, ¿no? Lo dice desde, digamos, desde su subjetividad, sus ideas preconcebidas. Entonces, al final, pues parte de ti, parte de la fe, o incluso yo diría más. O sea, yo diría, por ejemplo, que yo sé, ¿no? Porque hay como una conexión con ese sentimiento que me hace sentir que yo sé. Entonces, ahí está el misterio. Es un poco como la física cuántica, es y no es al mismo tiempo, ¿no? Y luego otro tema importante, importante que yo veo es el tema de la soberbia. O sea, la soberbia, sobre todo en estos últimos tiempos de racionalismo, de lógica, de ciencia, pues incluso hablar de Dios, pues a veces parece como que es ingenuo, y como que es de una persona, digamos, de poco nivel científico, ¿no? Y eso a mí lo que me parece es muchísima soberbia, porque igual, digamos, los que afirman que el que cree pues está tomando, digamos, unas afirmaciones indebidas, el no creer, el decir no creo, como al final deja de ser pues
una idea preconcebida, una subjetividad, una afirmación, el no creer es una afirmación, entonces también estás afirmando. O sea, el sí y el no, entonces quizá lo más lógico sería dejar siempre una puerta abierta al agnosticismo, a la duda, aunque bueno, si tú ya has conectado a un nivel quizás superior, pues incluso te atreves a decir que sabes, ¿no? Pero a nivel empírico, la verdad, quizá lo más lógico sería ser, aunque creas, tener algo de agnosticismo, ¿no? Porque al final, pues, verdad, o sea, a la hora de la verdad, pues no sabemos, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, no deja de ser una cuestión de fe, aunque es verdad que lo más grande que existe y lo que mueve montañas es la fe. Entonces, primero os voy a contar los argumentos, según la historia, de la no existencia, de los que afirman la no existencia de forma categórica en ser, digamos, ateos. Son, digamos, autores, filósofos, sociólogos, psicoanalistas que rechazan la idea de Dios en sí y que es posterior a la época medieval, porque digamos que hasta la Ilustración, digamos que no se acepta esa libertad de pensamiento, y cuando nace también la mente crítica, ¿no? Pues os digo que muchas veces el ateo realmente es una reacción a esta imposición, ¿no? Impuesta por la sociedad, ¿no? Que parece que tienes que creer, ¿no? Y me hace gracia porque muchas veces en las sociedades está mal creer, pues pasa lo contrario, ¿no? Bueno, entonces, como os digo, esto viene a partir de la época de la Ilustración, del crecimiento de la evolución de la ciencia, de la técnica. Y el primero, digamos, uno de los primeros en que argumenta la no existencia, es en la Ilustración alguien que se llama David Hume, o sea, o Hume en español, ¿no? Ya que dice que yo creo que esto es, digamos, el más común de la gente, porque digamos que vivimos en este espacio físico de los sentidos, pues según él, todo conocimiento es empírico, que proviene de la experiencia y digamos, del análisis de lo que vemos a través de los sentidos, ¿no? O sea, lo que tú no puedes percibir, pues realmente no existe. Entonces, todo se basa en digamos, la cognición, ¿no? En en la experiencia, en el método empírico, por decirlo así. Y por supuesto no creen los milagros. Y es un poco, pues eso, bueno, yo en parte quizás el de los argumentos que más entiendo, porque bueno, hay gente pues que no se quiere, digamos, comer el coco ni la cabeza y dices, bueno, pues esto es lo que hay, yo vivo esta experiencia física, yo necesito comer, tengo unas necesidades XXX y no me, pues eso, como digamos, como un animal o como un ser humano, pues que no tiene más preocupaciones o más aspiraciones. Bueno, pues todo conocimiento es empírico, y proviene de los sentidos y de la experiencia. Por lo cual, solo veo si creo. Y todo lo demás, digamos que no. Bueno, ¿yo qué digo contra este argumento? Pues bueno, pues la misma ciencia nos está demostrando que no lo veas con los sentidos para nada significa que no exista. Una prueba de ello es el Internet, el Wi-Fi, el descubrimiento de, no sé, por ejemplo, de la electricidad. Bueno, el Wi-Fi me parece el quizá más evidente, ¿no? Eh, de hecho, a la persona que descubrió el Wi-Fi le quitaron el premio Nobel, o que yo sepa, si me acuerdo bien, porque decían que estaba loco, ¿no? Y de hecho, todas las personas que van más allá, que hacen avances de lo empírico de la época, pues normalmente suelen ser genios encarcelados, ¿no? Entonces, este es un argumento al cual yo, bueno, pues no lo entiendo hasta cierto punto, pero no lo comparto para nada. Porque yo creo que ahí está, pues eso, la metafísica, que es el estudio de lo que vemos más allá de lo físico. Y de hecho, pues bueno, pues una parte de ella son los pensamientos, las ideas, los sentimientos, el wifi. Entonces, no estoy de acuerdo. Pero entiendo que es digamos, una argumentación simple y una cierta lógica.
El segundo argumentista aquí importante también, por ejemplo, fue Karl Marx, bueno, el fundador, digamos, del socialismo, del comunismo, sociólogo. Pues él estudió pues más que nada el fenómeno de la religión y de hecho llegó a decir que es el opio del pueblo. Y que otro argumento era que del ateísmo es que la recompensa pues en la religión siempre es futura, ¿no? Digamos, después de esta vida física, ¿no? Que no viene a ser más que una evasión de, digamos, nuestras responsabilidades como seres humanos aquí en la Tierra. A mí este argumento de Karl Marx, os digo que tiene su lógica y yo creo que es una reacción al inmovilismo, la, f- a la rigidez de las normas sociales de la época y realmente es una, digamos, un argumento de contracción, ¿no? O sea, contra lo que hay el status quo del momento. Entonces, tiene una lógica y pero también hay que observar una cosa, él critica, o sea, digamos, lo que anula es la religión. Él realmente no está hablando de la existencia de, o sea, que es que hay que distinguir eso. O sea, la gente cuando habla de ateísmo, habla de que no son religiosos. Entonces, yo hasta puedo entender a Karl Marx, por supuesto, claro que la religión ha sido muchas veces el opio del pueblo. Y de hecho lo vemos en la época medieval, ¿no? O la utilización que se ha hecho de la religión por los mismos religiosos. Entonces, pero eso es el ser humano que ha creado, digamos, como, digamos, del fútbol, un partido de fútbol y digamos, lo que lo ha manipulado. Bueno, pues es eso. Entonces, la religión en sí, como institución, sí ha sido un opio del pueblo, en mi opinión. Quizá no en todos los casos, pero en muchos casos también ha sido una manera de manipular al pueblo, sobre todo pues en las épocas antiguas, ¿no? Donde había, digamos, menos acceso, menos conocimiento. Entonces puede ser también, o sea, una manipulación de la religión, que ya os lo digo, él no habla de la existencia de Dios, entonces que es muy diferente. Pero entiendo esa contrarreacción contra, digamos, el pensamiento, digamos, no inclusista, el pensamiento cerrado de la época. Y creo que a lo mejor incluso fue hasta necesario, digamos, porque de hecho la sociedad, de hecho no sé si lo sabéis, que yo soy socióloga, y la sociedad siempre está, digamos, en el sistema pendular, ¿no? Pasa de una época muy religiosa a lo contrario. Entonces, siempre estamos en este movimiento pendular y entonces entiendo ese pensamiento, pero como reacción digamos, al status quo de la época, ¿no? Pero no, tampoco lo comparto porque no está hablando de la existencia de Dios. Para mí es simplemente una aportación sociológica, ¿no? Del momento, que hizo una función X. Tercero, bueno, pues es Ludwig Feuerbach, si lo pronuncio bien, Feuerbach. Bueno, pues él lo que dice es que el ser humano tiene un anhelo intrínseco que está que es la búsqueda de la perfección, digamos, el ser humano perfecto, ¿no? Entonces, que el ser humano ha creado una figura, un concepto, un Dios, a semejanza del ser humano, como digamos de un modelo perfecto, ¿no? A lo que llamamos Dios, ¿no? Y que eso es una creencia incompleta, la religión, la creencia en Dios y que esta creencia de alguna manera, al poner, digamos, todo el poder en Dios, está negando al ser humano, por lo cual Dios es simplemente, según él, un producto de los anhelos humanos, o sea, lo que nos gustaría que fuera, ese potencial perfecto posible que nos gustaría ser, ¿no? Bueno, es una observación me parece un poco psicoanalítica, sociológica de la época. Y es una observación, tiene su lógica, pero me parece un poco, a mi entender, un poco limitada o bastante limitada. Sí, simplemente está haciendo fe fehaciente de lo que es, digamos, la idea de Dios para algunos, ¿no?
es una opinión, pero de todas maneras a mí me parece poco profunda y que no va, digamos, al origen, ¿no? Que no razona en sí la existencia. Simplemente, pues es como decir, bueno, pues hay un ladrillo rojo en la mesa blanca. Bueno, pues sí, es verdad, hay un ladrillo, pero eso no quiere decir que toda la mesa sea roja. ¿Entendéis? Entonces, sí, es una observación y es un producto, digamos, de la mente también, ¿verdad? Porque de hecho, la religión y la existencia, digamos, la creencia, tiene una función también. Entonces, pues sí, puede, eso, en ese sentido lo acepto, tiene su lógica, pero creo que no nos da argumentos necesarios para entender lo que es la existencia del posible Dios, ¿no? Cuarto, que también lo niega, es Friedrich Nietzsche. Bueno, él lo que habla es que Dios ha sido utilizado en la civilización, sobre todo, pues hablaba mucho de la cristiana, como fuente de verdad y del bien, ¿no? Pero que ahora estamos en una sociedad nihilista, o sea, que tiende a la nada, al sinsentido, y que la moral cristiana, basada en Platón, pues que tiene un desprecio al cuerpo, ¿no? Que digamos que va desprecio a lo físico, sino que va más al espíritu, ¿no? Pero que ahora, gracias a los avances sociológicos, históricos de la ciencia, según Nietzsche, pues cada vez estamos más enfocados en el hombre, en el superhombre, y que a partir de esa idea del superhombre, pues podemos crear nuestros propios valores, independientemente de esa idea de Dios, de esa moral o esa verdad impuesta, sino que es el propio hombre como superhombre o super ser humano, vamos a decirlo así. Hombre, cuando digo es neutro, que crea sus propios valores, ¿no? Digamos que el valor del hombre es el valor en sí, digamos, por ser un ser humano, ¿no? Y que digamos que ahora es el adiós un poco de la moral cristiana. A mí Nietzsche, pues bueno, lo entiendo también, pero a mí me parece que pues simplemente hace constancia de lo que está pasando en la sociedad. Más bien es como un análisis sociológico, ¿no? Es, digamos, como un paso más en la evolución del ser humano en la sociedad, pero que tampoco llega, digamos, a un análisis profundo, filosófico, de lo que es la idea, ¿no? De en sí. O sea, simplemente está, pues un poco como el anterior, ¿no? Simplemente está haciendo fe de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Como que el ser humano, pues cada vez, gracias a sus avances, pues necesita menos de un mito, ¿no? Y entonces, pues que pone más el foco en sí mismo. Bueno, pues tú mismo. Luego, quinto, otra persona que también lo negaba era Freud, que es desde el punto de vista del psicoanálisis. Bueno, os digo que Nietzsche era más bien un filósofo. Y Freud, pues que él yo creo que también lo que analiza más es la religión, no tanto la existencia de Dios, ¿eh? Pues para Freud la religión es como una especie de neurosis colectiva que proviene, digamos, de la idea de el pecado original, de la culpabilidad. Nos sentimos culpables y que viene de esa idea del pecado, ¿no? Originaria de la humanidad, ¿no? Y que en realidad Dios solamente existe en nuestro inconsciente para salvarnos de esta idea de culpabilidad, porque nos sentimos culpables. Bueno, me parece interesante, pero ya te digo, me parece otra vez que es un poco análisis funcionalista de lo que es la religión. Y sí, o sea, todas estas lo comparto en ese sentido, pero aún así me parece que no hace un análisis de la existencia, sino más bien que le dice por qué existe, ¿no? ¿Por qué? O el para qué de la religión, pero no habla tanto de la existencia, por qué podemos afirmar la existencia o no de la religión. Simplemente le pone una función. Y luego está ya el último de los que argumentan la no existencia. Voy aquí a aportar el Richard Dawkins, que habla de la aleatoriedad, que es, digamos, ser aleatorio, la suerte, y que, que el ser humano
tiene dificultades para aceptar la aleatoriedad de la evolución y que por eso pues le tenemos que buscar una causa, ¿no? Entonces simplemente es que existe porque existe y punto, o sea, sin ningún tipo de causa, ¿no? Bueno, para mí, esto va en contra de los principios de causa y efecto, ¿no? De la lógica misma. Y bueno, también me parece que es un poco como querer razonar de por qué hay que buscar una... O sea, es un poco, va en contra de las corrientes impuestas por la sociedad, de que te imagínate, en esa época te imponían que tenías que creer. No podías decir que no creías. Entonces eran, digamos, eruditos, mentes, digamos, más digamos, más superiores o más estudiadas en la época, que se oponían al sistema creado. Entonces yo entiendo todas estas tendencias filosóficas, psicoanalíticas, sociológicas, porque tienen una razón de ser, es parte de la evolución humana, ¿no? Porque sintiéndolo mucho, pues mm, aquí estamos, o sea, aquí hay que distinguir conceptos. Una idea es la existencia, digamos, como metafísica, de lo que entender, comprender lo que es Dios, y otra cosa es la función de la religión, que es muy diferente. O sea, y vuelvo a repetir, ser religioso no tiene nada que ver con aceptar la existencia de Dios, no es lo mismo. O sea, la religión viene a ser como el rito, la liturgia, estar, digamos, estar en este sentido de comunidad, digamos, esa guía práctica, ¿no? Pero realmente no es él la existencia, ¿no? En sí, sino es que, digamos, por eso yo no creo que una religión sea mejor que otra en sí, simplemente son maneras diferentes de ver pues lo que es en sí la existencia de Dios, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Y ahora sí, os voy a comentar los argumentos que hablan de la existencia, ¿no? Bueno, pues el primero viene de Aristóteles, que habla de que todo es movimiento. Bueno, también os digo que quizá yo lo reconozco, yo soy más de, de estos argumentos, lo reconozco, porque me parecen más profundos, más metafísicos, más se cumplen, están en concordancia con los principios de causa y efecto, pero bueno, os voy a... Entonces a lo mejor pues también soy subjetiva, pero os digo los diferentes, digamos, grandes pensadores. Uno es Aristóteles, que decía que la vida todo es movimiento. Imaginaos, todo es movimiento y que todo es movimiento dependiente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo movimiento, o sea, toda existencia es dependiente de algo. ¿Qué quiere decir? Que todo es causa de algo y que a su vez viene a ser la causa de otra cosa. Entonces, todo viene de un origen que es la causa. ¿M? Todo es dependiente. Pero que luego eh, de este todo que es dependiente, pues existe, digamos, ese causador, esa causa, ¿no? Y de hecho aquí lo vemos, por ejemplo, algo que podemos ver, pues es ver que nosotros mismos no hemos sido creados por nosotros mismos. ¿Quién nos ha creado? ¿Quién es la causa? Eh, si vas más allá, si buscas respuestas, ¿quién ha creado la naturaleza? ¿Lo has hecho tú? No. Bueno, entonces, todo parte de esta cadena de movimiento, de independencia, de causa, y consecuencia. Y al final, si vamos ya pues a un estudio, digamos, a un análisis más filosófico, por lógica, vas a entender que si todo tiene una causa, de ese todo hay algo que es ese causador mm, de todo. En todo esto, todo tiene que tener una causa. Pues digamos a decir, una causa inmóvil, que es, digamos, la causa de la causa. Pues eso sería, digamos, el primer motor de lo que mueve todo, que es lo que llaman el creador, ¿no? O por decirlo así, la primera pieza de la cadena, ¿no?
causante de todo, que es, digamos, el origen, el motor, el creador, la causa de la causa de todo. Eso es algo, digamos, un pensamiento bastante metafísico, en el sentido de que hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera pensarlo, ¿no? Entonces, es simplemente, bueno, simplemente es la causa, digamos, del todo. Es la causa inmóvil. Si todo se mueve por algo, si todo es dependiente de algo para que se mueva, si todo existe por algo, si vas a analizar, tú existe gracias a esto. Estamos aquí gracias a esto. Bueno, pues Dios es eso que explica la causa de la causa, digamos, esa causa inmóvil, inmóvil del todo. Es, digamos, el todo en sí, ¿no? Y es, digamos, eso, el primer motor del todo. Yo creo que es simplemente, simplemente eso, ¿sabes? Digamos que si pones todo lo que es el todo en un, digamos, en un frasco, en una botella, pues eso ya no tendría causa, porque es la causa de la causa, está todo ahí, ¿no? Entonces, digamos que Dios es el todo, el motor inmóvil, o sea, la causa del todo y el todo en sí, la presencia. Por decirlo de forma sencilla. Luego está Tomás de Aquino, que fue un monje, y habla pues de las 5 vías. Pues una de ellas es de que todo es movimiento, como decía Aristóteles, y que al final, si todo es un movimiento dependiente, pues dependiente de una causa, pues tiene que haber esa causa en sí, o sea, ya por entendimiento, que es inmóvil, o sea, es la causa del todo. Y lo compartía con Aristóteles. Luego también habla de la causa eficiente, que quiere decir que todo se rige por una ley de causa y consecuencia. Yo creo que esto es evidente. O sea, esto para mí forma parte de la inteligencia universal, que es quizá lo que digamos, la lógica en sí. O sea, todo, yo creo que sin que nadie nos diga nada, entendemos que todo tiene una causa y un efecto. Es pura lógica. Bueno, pues yo sería esa causa incausada, es el origen del todo. Tercero, lo que dice Tomás de Aquino, Dios es igual a lo posible y necesario. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que pues que de todas las posibles posibilidades, de los posibles potenciales, pasó lo que pasó. Que podía haber pasado otra cosa, pero no, al final pasa lo que tiene que pasar. Y como que pasa lo posible y lo necesario, si os dais cuenta. No pasa cualquier cosa, sino que pasa lo que es posible y lo que es necesario. Esto forma parte también de la lógica. Y esto, pues, esto viene del principio de contingencia, que es decir que todos los posibles potenciales podrían haber sido, pero en realidad se materializa lo que es posible y necesario. ¿No os dais cuenta? El campo cuántico es el campo de todos los posibles potenciales, pero al final lo que ocurre es porque es posible y necesario. Y es así, o sea, es que yo creo que lo vemos. Y vamos a decirlo así, que todo viene a decir que pasa que tiene un sentido de ser. Todo pasa porque es posible y porque es necesario para parte de esa evolución. Bueno, pues esto es otro argumento más, según Tomás de Aquino, que yo lo comparto, de que Dios existe. Entonces, todo pasa porque es posible y necesario. Es el principio de contingencia que, bueno, pues que existen todas las posibilidades, pero en realidad todo pasa porque es posible y necesario. O sea, no pasa todo porque sí, sino pasa porque es posible y necesario, porque todo tiene un sentido. Luego, cuarto principio o vía de Tomás de Aquino. Él habla de los grados de perfección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si nos damos cuenta, y de eso lo vemos, esto está muy corroborado por la ciencia, es que todo tiene un orden, que todo tiene unas leyes en el universo. Esto digamos, se nos une mucho, nos conecta mucho con la idea cósmica del universo, ¿no? Pues que todo tiene, digamos que todo tiende a tiende, ¿eh?
a una belleza, a una perfección, a una mejora, a una evolución. Hay como una búsqueda después del caos del orden, caos y orden. Antropía y luego orden, o sea, es un caos para luego orden, o sea, siempre estamos en el péndulo, entonces todo tiende dentro del desorden al orden, ¿no? Entonces todo tiende, hay unas leyes universales y que hay unos grados de perfección, ¿no? Entonces esa misma idea de perfección pues también nos indica de esa idea de Dios, ¿no? De esa perfección, ese concepto de perfección. Por ejemplo, si existen diferentes tipos de color amarillo, es porque en nuestra mente existe una idea, porque existe una idea de lo que es el amarillo, ¿no? Es un concepto. Entonces, todos tenemos como una idea de lo que es ese, de la perfección, de la belleza, esa búsqueda de la perfección. Bueno, pues esa búsqueda, esa perfección, esa idea es también una idea que vamos, que argumenta la existencia de Dios, ¿no? Ese, digamos, ese ser más perfecto que, que pone un orden, ¿no? Por el que hay unas leyes. Y de hecho, pues no, ya tenemos, hablando de física o en la naturaleza, pues el número pi, ve cómo está hecha la naturaleza, en la biología, en la física, todo tiene un orden. De hecho, las matemáticas, o sea, en realidad las estamos descubriendo, pero las matemáticas existen ya antes. O sea, lo que estamos es descubriendo las matemáticas, pero las matemáticas, de hecho, se le llama el lenguaje de Dios, ¿no? Porque es algo que existe, porque es la, es la lógica, por decirlo así. Y luego el quinto argumento de Tomás de Aquino es de que todo en el cosmos, en el universo, pues tiene, pues digamos, un orden y que no es caótico y que no es casual, que todo viene por una causa, por un sentido, por una lógica universal, ¿no? Por una inteligencia universal, ¿no? Es como que todos entendemos que existe este fin, este orden, es algo innato ahí, ¿no? Bueno, pues, pues eso es lo que, eso es lo que dice Tomás de Aquino, que yo sinceramente lo comparto, porque me parece que está muy cercano a la lógica. Luego ya otro argumento, pues sería de Anselmo de Canterbury y Kant, que él hablan del argumento ontológico. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Pues que la idea de Dios existe incluso al que lo niega, porque esa idea ya, digamos, es como que existe. Estamos en el plano de las ideas. Es una idea que aunque la rechaces, la idea es, estás rechazando a algo. Entonces, esa idea de Dios ya existe en sí. Y que Dios viene a ser pues esa idea de lo perfecto, de la virtud, ¿m? De la verdad, y que forma parte de eso del mundo de las ideas, ¿no? Em, vale, o sea, yo también me parece pues me parece, sí, muy filosófico. Entonces, Dios forma parte de esa idea con la que estamos todos conectados, que aunque la rechaces, está ahí. Entonces, es una idea que existe, aunque la rechaces. Y luego el sexto sería Kant, que él habla más del plano moral también, y que él, según él, su argumento está que de Dios es que Dios es el fundamento del bien, de la ley, de lo que entendemos todos por justicia divina, por lo correcto, el deber moral. De hecho, Kant decía que la verdadera moral es aquello que haces cuando nadie te mira. Entonces, es como que hay algo dentro de ti que sabes que eso es lo justo, lo correcto. Bueno, pues eso es realmente esa recompensa moral, que no lo haces por las leyes civiles, las leyes de la sociedad, sino lo haces porque como que sabes que te conectas con esa justicia universal, con esa moral, ¿no? Entonces Dios es esa justicia divina que nos hace conectarnos con la ley, ¿no? Y bueno, la ley, ya sabes que hablo muchas veces de eso, la ley, no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacer de a ti. Yo creo que eso es algo que seas
aunque te digas, aunque te llames ateo, todos lo tenemos. Todos tenemos este sentido de ley universal. De hecho, las leyes, yo que estudié derecho, pues es que todo está basado en eso, son ideas, ¿no? Moral o ética, incluso mejor. Y luego, Agustín, había otro tal Agustín que hablaba de que porque existe el mal, ¿no? Y entonces, según él, el mal es obra del libre albedrío, ¿no? Sería más bien la falta de Dios, sería como el plano dual, ¿no? Que viene a ser, una vez más, un reconocimiento de la existencia de Dios, ¿no? ¿Y por qué existe el mal? Porque es, digamos, es la experiencia de Dios viviendo a través de nosotros, ¿no? Entonces, en el aprendizaje. Y digamos que el mal, ¿por qué hacemos el mal? Porque tenemos capacidad de elección según nuestro nivel de conciencia. Por eso estamos experimentando pues, los errores, las equivocaciones, porque es la experiencia de Dios viviendo dentro de nosotros, pues desde la libertad, ¿no? Desde el libre albedrío, ¿no? Por eso el que existan catástrofes males, pues es, digamos, esa experiencia de Dios, porque en realidad también en el universo todo es neutro. Entonces, es una experiencia, ¿no? Un aprendizaje. Y, y él pues habla de eso. ¿Por qué realmente vamos a hacer lo correcto? ¿Por qué existe esa moral? Porque al final, pues, aunque haya gente que no lo haga, ¿eh? O sea, porque tendemos a saber que eso es lo correcto y en el fondo nos sentimos bien, sabiendo que a lo mejor no tenemos recompensa en esta vida terrenal, sino infinita. Bueno, pues eso. Eso también es una idea que nos conecta con la idea de la justicia universal. Y bueno, pues a mí, en conclusión, pues como veis hay muchos esfuerzos intelectuales que lo afirman y lo niegan. Creo que también hay muchas ideas preconcebidas, depende de tu educación, depende también de lo que tú quieras compensar. Si te has tenido una familia muy conservadora, pues tú quieres a lo mejor confirmar lo contrario. O sea, todo viene de esta subjetividad en cada uno de nosotros que del observador, ¿no? Entonces, como tú hayas percibido esa experiencia, pues muchas veces te conecta. Y yo pienso también que hay gente que, pues no sé, que lo siente más, que está más conectada y que, bueno, pues depende de tu nivel, de tu alma y tu nivel de conciencia, ¿no? Y luego también sí, lo que yo pienso también que hay que diferenciar muchísimo lo que es la religión. ¿M? De lo que es la existencia de Dios, que la religión muchas veces, como decía Einstein, pues es la Biblia, pues puedes, aunque el mensaje sea, digamos, muy profundo, está contado pues mucho en metáforas, parábolas y ha sido interpretado, ya no digo mal interpretado, interpretado por cada uno de nosotros, por lo cual por lo cual no es lo mismo que hablar de la existencia de Dios, ¿eh? O sea, bueno, y que al final lo que tenemos que hacer es tener respeto y que también entender que, que es parte de nuestro desarrollo y nuestra evolución de conciencia. Para mí, bueno, pues yo conecto, a mí me encanta esto de filosofía de la física cuántica, porque esto de los subátomos, que somos todo vibración, que no lo podemos ver con los sentidos, de que hay tanto misterio. O sea, yo creo que hay tanto que nos conecta con la espiritualidad que sería casi de ciegos negarlo, ¿no? Eso es mi opinión. Y luego yo también, ya te digo, al margen de que sea un sentimiento, que conectes, que, que seas capaz de ver más allá de lo que vean los sentidos, yo pienso que al margen de eso también cumple una función muy importante, que es ese sentimiento de paz, de sentirte conectado con el todo, que eso realmente es la espiritualidad de la existencia de Dios, sentir conectado
con la presencia de que eres parte de ella, de que todo forma parte de estas leyes, de este mecanismo, de que todo tiene un sentido y que esto al final, si os dais cuenta, por, digamos, por deducción nos viene, o sea, muchas veces no solamente de forma empírica, sino que por deducción te das cuenta que esto nos da paz, ¿no? De hecho, pues yo creo que la mejor manera de sentir paz es conectar con la conciencia de unidad. Y bueno, que para mí es eso, realmente os cuento que yo, pues yo me acerco, dejo siempre la puerta abierta al agnosticismo un poquillo, pero en realidad yo sí te diría que yo soy creyente, pero más que eso, yo diría que es que yo sé, ¿no? Sé porque lo siento y conecto con este sentimiento que me da paz, ¿no? Y bueno, y creo que ya solamente con eso, pues merece la pena creer y que tenemos que tener la humildad de aceptar que estamos aprendiendo, ¿no? Por eso decirte que eres ateo o decirte absolutamente negando al otro y juzgando al otro, pues está en contra de lo que es, digamos, la verdadera conexión con uno mismo, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like. Y bueno, pues me encantaría que dejarais vuestros comentarios, qué pensáis vosotros, cuál es tu idea, crees en Dios, no crees en Dios, cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad, eh, qué sientes tú, cómo conectas tú con esta conciencia de unidad. ¿Te sientes que tiene un sentido? ¿La religión crees que tiene un sentido? ¿La espiritualidad? ¿Qué es Dios para ti? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y ahora sí. Hasta luego, chao.